Bendiciones, hermanos. El Señor pueda bendecirles en este tiempo y estamos nuevamente aquí para llevar esta palabra a su vida, a su corazón. Estamos en el tema construyendo sobre la roca, construyendo sobre la roca es Cristo. Y vamos a titular este mensaje, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Es el título de este mensaje. Y vamos a ir a un texto de la escritura que está en Génesis 3, 6, 10, que dice de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Si nosotros analizamos aquí este texto, amados hermanos, miramos que el hombre había caído del fundamento de Dios, del reglamento de Dios, de la presencia de Dios. El hombre estaba en tres condiciones en ese momento, después de la caída, después del pecado. Y es que el hombre estaba escondiéndose de Dios, tuvo miedo y también se dio cuenta que estaba desnudo. La desnudez, amado hermano, es sinónimo de pecado. Todo aquel que anda en pecado está desnudo delante de Dios y la única manera de cubrirse es venir a Dios, porque Dios es el que cubre, dice la Biblia, multitud de pecados. Cuando un creyente ha dejado la verdad o el fundamento de Dios, seguramente hará cualquier acción que ayude a remediar. Y digo remediar porque cuando uno mismo quiere solucionar los problemas, el problema en el cual se ha metido, por así decirlo, y no buscamos la dirección de Dios, todo se complica. Todo lo que usted trate de hacer cuando le ha fallado a Dios y no sea la búsqueda de Dios, usted irá de mal en peor. Todo lo que el hombre de Dios haga, que no sea arrepentirse o reconocer su error para con Dios, estará alejado o perdido de toda verdad. Una situación muy difícil. Le dolió a Dios en el corazón que el hombre hubiera tomado esa decisión, pero así estaba hecho y no había otra manera de revertir aquella situación. Pero vemos nosotros cómo Dios busca al hombre. Vemos nosotros que Dios nunca deja al hombre de su mano. Dios lo busca para ver cómo está. Y la palabra de Dios es: ¿cómo estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿En qué condición estás? ¿A qué nos lleva el caminar sin el fundamento de Dios? En primer lugar, nos lleva a huir de Dios. En Génesis 3, 8, 7 claramente dice la escritura, 7, 8 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. La actitud y lo que hacemos cuando estamos alejados de Dios. El hombre lo que hace cuando peca es precisamente apartarse de Dios. Y su situación va empeorando cada día. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos venir a Dios y estemos a cuentas con Él pronto. Esto, hermanos, ¿sábese para qué?
para que la situación no se agrave. Usted falló, usted pecó, usted hizo algo indebido delante de Dios. Entonces lo que usted tiene que hacer es ir inmediatamente delante de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, he pecado. No vimos nosotros la actitud del hombre, más bien estaba huyendo de la presencia de Dios. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Dios que se paseaba, y Dios llama al hombre y le dice: ¿dónde estás tú? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué están haciendo? Pero ellos se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Adán se hizo vestido de hojas, dando a entender que esas son las fuerzas humanas. Eso es lo que yo puedo hacer cuando yo le he fallado a Dios. Yo puedo decir: voy a hacer esto. Pero mire, hermano, esta es la decisión sin fundamento o sin sentido. Hojas de higueras. ¿Qué podía cubrir la hoja de higuera? La hoja de higuera no es tan grande. Pero mire lo que pasó. Dios les hizo vestidos de pieles. Esta es la forma correcta donde Dios actúa con alguien que ha fallado, con alguien que busca la presencia de Dios, con aquel que dice: he fallado. Pero aún así ellos no le dijeron: hemos fallado, sino que empezaron a excusarse. Mas sin embargo, Dios, la misericordia de Dios siempre está con nosotros. Y sabes una cosa, hermano, Dios no lo dejará a usted desamparado. Usted falló porque usted es humano, porque usted no es perfecto en los caminos de Dios. Mas sin embargo, Dios ya tiene un plan para su vida. Dios nos cubre con su misericordia y con su poder. En Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esta era la solución acertada para ese momento donde Adán y Eva estaban desnudos. Ahora, en segundo lugar, ¿a qué nos lleva el caminar sin el fundamento de Dios? En segundo lugar, a culpar a Dios. En Génesis 3:12 dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hermanos, culpando a los demás. El hombre culpando a Dios, porque en otras palabras le dice: la mujer que tú me diste, entonces tú eres el culpable de que yo haya pecado y que haya fallado. Pero nosotros mismos debemos aceptar nuestra responsabilidad cuando hayamos fallado. Debemos reconocer que no hemos hecho lo que Dios nos ha dicho en lo que hagamos en su palabra. Cuando le atribuimos a Dios a otra persona nuestras faltas, nos alejamos de toda responsabilidad, de posibilidad de recibir el perdón y la sanidad espiritual de Dios. La mujer que me diste. Fíjese, mi amado hermano, que Dios le pregunta al hombre y el hombre le responde. También le dice a la mujer: ¿qué has hecho? Y también la mujer le responde. Pero fíjese que el hombre le dice: la mujer que me diste. Y cuando Dios va ante la mujer le dice: la serpiente me engañó. Ella es la culpable. Habló el hombre, habló la mujer, pero fíjese que la serpiente también podía hablar. Mas sin embargo, la serpiente no dijo nada. Mi amado hermano, nosotros sabemos cómo actúa Dios, cómo hace Dios en momentos difíciles. En tercer lugar, mi amado hermano, ¿a qué nos lleva el caminar sin el fundamento de Dios? En tercer lugar, perder nuestro propósito con Dios. En Génesis 3:23-24 dice: y lo sacó Dios Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la cual fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se removía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Perder el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Dios delegó al hombre la responsabilidad de que cuidara, de que fuera administrador. Mas sin embargo, el hombre perdió el propósito de Dios en su vida.
Si por alguna razón nosotros también como hijos de Dios, porque no somos perfectos, amado hermano, no somos nosotros totalmente 100% santos. Y en algún momento de nuestra vida puede ser que fallemos, pero entonces nosotros tenemos esta experiencia que le sucedió a Adán. Y Adán empezó a excusarse, Adán empezó a esconderse, a tener miedo de Dios. Pero nosotros, amados hermanos, cuando tengamos una situación de esta, vengamos a Dios confiadamente, dice la Biblia, acerquémonos al trono de su justicia. Y Él, que es amplio en perdonar, restaurará nuestra vida y su vida. No se esconda de Dios, porque usted no se puede esconder, no hay forma, no hay manera de huir de Dios. El hombre dice que estaba huyendo, estaba escondiéndose, pero Dios estaba ahí. Dios está con nosotros en cualquier situación, por muy grave que sea. Escuche bien, por muy grave que sea la situación, Dios está con usted. Dios nos ha dado la oportunidad de volver a su fundamento como mediante Jesucristo. En primera de Pedro 2, 4, 8 dice la Escritura, acercándonos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Si por alguna razón yo caigo de la gracia de Dios, del fundamento de Dios, pues yo me tengo que acercar. Usted tiene que acercarse a esa piedra viva que es Cristo, el fundamento. Jesús dijo que Él era la verdad y la vida, y nadie iba al Padre sino a través de Él. Le dijo también a los discípulos, alejaos de mí, nada podéis hacer. Mis amados hermanos, si nosotros nos alejamos de la verdad de Dios, seguramente solo nos espera la muerte, porque el pecado nos lleva, dice la Escritura, a la muerte. Jesús nos invita a estar parados, fundamentados en la roca que es Él. El enemigo quiere que nos paremos en la arena, porque cuando vengan las pruebas, los problemas y las tentaciones, seamos derribados. Así como pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén. Adán y Eva estaban fundamentados en Dios, mis amados hermanos. Pero ellos fallaron, como también usted y como también yo puedo fallar. Pero ellos hicieron lo contrario, se escondieron de Dios, tuvieron miedo de Dios, hicieron cosas ellos mismos y no buscaron la dirección de Dios. Pero nosotros, los que creemos en el Señor y sabemos cómo Él actúa, entonces, mis amados hermanos, acerquémonos a Él, dice la palabra, como a Él que es la piedra viva. Y nosotros también, como piedras vivas, edifiquemos casa en Él. Aspectos que debo saber de mi persona como creyente e hijo de Dios. Mire estos aspectos. En primer lugar, ¿dónde estoy? Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Yo como persona, como hijo de Dios, debo saber esto, ¿dónde estoy? Hermanos, si estoy siendo edificado, si estoy allí fundamentado, pues allí debo permanecer. Pero si por alguna razón yo caigo de ese fundamento, entonces, hermanos, debo darme cuenta y tomar esa decisión de venir a Dios. ¿Dónde estás tú? Fueron las palabras de Dios para Adán y él tuvo miedo. Se escondió y se cubrió porque se dio cuenta que estaba desnudo.
¿Cuál sería nuestra respuesta en esta situación? ¿Estoy siendo valiente enfrentando las adversidades de la vida? ¿O estoy dejando que pase el tiempo y cuando de repente ya ha llegado el momento, entonces yo ya no puedo regresar? Porque Dios es así, hermanos. El hombre falla y Dios lo quiere restaurar. Pero el hombre se esconde, el hombre se va, el hombre huye de Dios y entonces pasa el tiempo y la situación se agrava. En segundo lugar, otro aspecto que yo debo saber, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en este momento? ¿Qué estoy haciendo yo como hijo de Dios, como miembro de esta iglesia? ¿Qué estoy haciendo? Como hijo de Dios y servidor de su reino, ¿estoy haciendo lo que el Señor me ha mandado hacer? Y por hacer las cosas de mi Señor, yo debo decir, siervo inútil soy, por no hacer más allá de lo que Él me ha mandado. O no estoy haciendo nada y me estoy convirtiendo en el siervo malo y negligente que dice la Biblia. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está haciendo usted, hermano? Como hijo de Dios, ¿qué está haciendo? ¿Está orando? ¿Está viniendo a la iglesia? ¿Tiene comunión con los hermanos? ¿Tiene temor de Dios? ¿Busca a Dios en los problemas, en las situaciones? Y aunque no los haya, usted también lo busca. ¿Qué estamos haciendo? En tercer lugar, ¿busco a Dios o me escondo de Él para no hacer su voluntad? ¿Tengo miedo de lo que Dios me ha delegado o encomendado? Amados hermanos, cuando el hombre ha caído del fundamento de Dios, Dios no lo desecha. Dios nos está llamando. David había caído de Dios, había desobedecido, había pecado, y es que el pecado nos aleja de Dios. Y David se había hecho ahí como dicen por ahí el loco, pero Dios manda al profeta y el profeta le dice esto y esto, y David entendió y se volvió de nuevo a Dios, volvió a ayunar, volvió a postrarse delante de Dios y buscar la presencia de Dios. Pero hermano, lo que tenemos que analizar en este texto es que nosotros no vemos una actitud de aquel hombre llamado Adán que tenía el conocimiento de Dios, que tenía la palabra en el corazón. No vemos nosotros una actitud de arrepentimiento. Vemos una actitud de culpabilidad a los demás, a Dios y a la mujer. Pero nosotros tenemos que ser responsables, nosotros tenemos que, hermanos, tomar la decisión y saber que el venir a Dios, hermanos, implica una responsabilidad. El creer en Dios implica, hermanos, una responsabilidad. Si somos creyentes, si somos hijos de Dios, tenemos responsabilidades, tenemos deberes, hermanos, para con Dios, deberes para con la iglesia, deberes para con nuestra familia, deberes para con la sociedad y muchas cosas más en las cuales Dios le demanda a sus hijos. Obediencia, fidelidad, amor por las almas. Todas estas cosas, amados hermanos, la Biblia dice que si nosotros nos ocupamos de estas cosas, difícilmente vamos a caer. Pero ¿sabes que hay algo que al creyente puede afectarles? Es la inactividad. Es el estar ocioso, como dice la Biblia, pensando en otras cosas. Pero si nosotros estamos con el Señor y Él nos indica el camino que debemos seguir, entonces difícilmente caeremos de su fundamento y de su verdad. Para ir terminando, mis amados hermanos, si hoy estamos parados en el fundamento de Dios, si hoy estamos edificados en la verdad, si hoy estamos nosotros caminando con Dios, siendo bendecidos, siendo guiados en el poder de su Espíritu Santo, hoy podemos tomar esa decisión para con Dios y poder decir lo que dijo el profeta Isaías.
Y en Isaías 6:8 dice la escritura de esta manera: después oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? No vemos esta actitud de este hombre y de la mujer. Ellos se esconden, ellos tienen miedo. Mas sin embargo aquí dice Isaías que él dice, aquí estoy. Aquí estoy como hijo de Dios, aquí estoy en esta congregación llamada Iglesia Central Evangélica Santidad. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que yo vaya? Eso es, hermanos, la voz de alguien que ama a su Dios, que ama a su Padre y que está dispuesto, que no le interesa, como dice el apóstol Pablo, las cosas del mundo y las ha dejado a un lado para seguir a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo. Por eso en este momento nosotros podemos responder como hijos de Dios y como miembros de esta iglesia: Señor, aquí estoy. No me escondo, no tengo miedo, estoy cubierto. El mundo está desnudo porque está en el pecado, pero el mundo, en vez de vestirse, el mundo más bien se desnuda porque ha perdido, hermanos, la vergüenza. Los hijos de Dios estamos cubiertos con el poder de Dios, con su palabra, y aquí andamos en su presencia y esperando las cosas que Él nos diga que hagamos. Mis amados hermanos, hoy vamos a orar para que el Señor pues sea en nosotros. Amado Dios, tú que eres poderoso, tú que nos amas y que nosotros estamos caminando, oh Dios, en ese camino que es Cristo Jesús, Padre. Hoy le pedimos, Señor, que si algún pecado, si alguna situación no le agrada a usted, Señor, hoy pedimos perdón y hoy, Señor Dios, creemos que usted es poderoso para quitar de nosotros, oh Dios, toda influencia, toda negatividad, Señor, de nuestras vidas. Hoy, Señor, hacemos lo que hizo Isaías y decimos, heme aquí, Señor, envíame a mí. Estamos dispuestos, Padre, a hacer la obra que tú nos has encomendado. Padre, muchas gracias en esta hora. En el bendito nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, amados hermanos, y que Dios les guarde siempre. Amén.